Ayer. Axel, un gusto, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pablo? Vi que me andaba buscando por... Exactamente. Por Twitter. Exactamente. Me informaron. Sí, justamente ayer por... que nos conocimos. Sí. Exactamente, ayer por redes sociales dije, ojalá que pueda hablar un ratito con Axel. Bueno, acá estamos. Bárbaro, te agradezco. No, por favor. Yo voy a aprovechar para hablar con vos, Axel, de algunas cosas que comenté ayer por redes sociales. No muy interesantes, pero me parece que es lógico por ahí plantearlas. Siempre es buen momento para hablar de cosas. Mira, por ejemplo, yo te voy diciendo algunas cosas que dije para que vos directamente me las puedas contestar. Ayer, a la tardecita, ¿no? Antes de que se apruebe el proyecto, puse lo siguiente. No entiendo. Axel Kicillof fue ministro hace menos de un año. ¿Por qué no subió el mínimo no imponible cuando podía? Es increíble. Pero te tengo a vos y te lo puedo preguntar directamente. Mira, el mínimo no imponible ahora, viste, ayer había dando miles de números de vuelta en la mesa, que para la gente son un poco esquivos porque no se puede tener en cuenta tan fácilmente cuál es el impacto de eso. Yo te digo, Macri puso el mínimo para tomar soltero, el mínimo no imponible en 22.000 pesos, bruto, soltero, ¿no? O sea, hoy los que ganan más de 22.000 y son solteros pagan. Con el proyecto de él se iba a ir a 26, un aumento pequeñísimo. Con el proyecto que ahora votamos se fue a 34,5. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿A quién afecta? La población como política económica. Y bueno, ahora veamos en cantidad de gente. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, pagaba el impuesto 1.100.000 personas. Hoy está pagando ganancias 2 millones de personas. Y si prosperaba el proyecto de Macri y las variables económicas se movían de determinada manera que nosotros pensamos en 2017, 2,5 millones de personas. Quiere decir que Macri en campaña prometió, y hay un anuncio, un spot de campaña que dice, como si gano yo nadie va a pagar el impuesto a las ganancias, prometió sacarlo y lo paga el doble, y el año que viene con este proyecto más del doble. En cambio nuestra posición ha sido completamente coherente. Cuando nosotros nos fuimos, pagaba el impuesto de ganancias 1 millón de personas, con esta reforma lo vuelve a pagar 1 millón de personas. Nosotros siempre defendimos que una parte de los trabajadores, 1 de cada 10, los que más ganan, tienen que pagar un impuesto porque son los sectores de más altos ingresos. Incluso propusimos cambiarle el nombre a impuesto a los altos ingresos. Ahora lo que estamos haciendo de alguna manera es volver a esa proporción que desarrolló Macri, porque desarrolló la política económica, y también con una discusión que tiene que ver, vos me decías, porque bueno, yo marco que nosotros fuimos la única fuerza, incluso algunos de oposición en campaña también dijeron que iban a sacar este impuesto. Nuestro candidato dijo, si yo gano, no voy a sacar el impuesto a las ganancias, voy a ver las escalas, voy a cambiar el mínimo no imponible. Es lo que hicimos siendo oposición. Lo raro es el oficialismo, que cuando era oposición lo quería sacar del todo, y ahora no solo lo quiere dejar, sino que va aumentando la cantidad de gente que lo paga. Ahora, cuando ustedes estaban, el mínimo no imponible, ustedes se fueron con un mínimo no imponible de 15.000 pesos. No, Pablo, pero... No. Entonces estoy equivocado. Puede ser, pero te explico cómo era, porque era, la verdad que tenía alguna complejidad el diseño. Había un problema que era justamente ese. Vos fijás un mínimo no imponible hoy, ¿no? El que gana más de 30.000, digamos. Mañana suben los salarios y un tipo más, 10 tipos más, 1.000 tipos más, 100.000 tipos más, ganan más de 30.000 y empiezan a pagar. Entonces nosotros, para cambiar eso, lo que hicimos es decir, paga el impuesto a las ganancias el que gana más de 15.000 o el que ganaba más de 15.000 en 2013, creo que era marzo y septiembre de 2013. Y eso quedó congelado en 15.000 de 2013. Si uno lo hubiera ajustado por el cambio en los salarios que hubo, no la inflación, que la podemos discutir, pero el cambio en los salarios que marca la FIP con el sistema que recaba todos los salarios de la Argentina, hoy estaría más o menos en los números que estamos diciendo, ese 15.000 de 2013. Entonces no es verdad, no pagaba el que ganaba más de 2013, porque pagaba en 2015 el que había ganado más de 15.000 en 2013. Ahora, Axel, Marcelo Falac lo saluda. 26.000, 28.000, sí. Marcelo Falac lo saluda, Axel. Ahora, me parece que también hay que reconocer
que el impuesto venía bastante desquiciado y obviamente después de 12 años de administración de Néstor y de Cristina Kirchner. Usted mencionaba recién la cuestión de la fecha de 2013 que se había fijado como mojón en función del mínimo no imponible. También esto generaba diferencias entre trabajadores que ganaban los mismos, algunos tributaban, otros no tributaban. Me parece que es importante partir de ese reconocimiento. Uno por ahí subía de sueldo y no tributaba, y otros empezaban a tributar con sueldos menores. Según la FIP, esa cantidad de personas no era más de 60.000. Bueno, pero es un tema igual, Axel. No, está bien, pero estamos hablando de 1 millón de personas. Sí, pero no lo llamaría desquiciado por ese tema. Sí sé que, y lo reconozco, que con el impuesto a las ganancias hubo fuertes discusiones, incluso con parte del movimiento obrero, que hoy están con otras preocupaciones, que no los echen del laburo. Antes la preocupación era si pagaba o no. La verdad que hoy no es la principal preocupación, porque les ha caído 10% el salario. O sea, cambió mucho la situación económica, y eso tuvo que ver con medidas muy claras que tomó el gobierno Macri, como abrir las importaciones, que eso perjudicó mucho al trabajo industrial, como devaluar muy fuerte, ahora está devaluando más, que se le fue a precios. Ellos decían que no se iba a ir a precios, que el tipo de cambio ya estaba muy alto. Bueno, todos los errores técnicos, conceptuales, yo creo que eso es por los errores. Después hay una diferencia de orientación clara, económica, del gobierno. No lo quiere reconocer el gobierno de Macri porque en campaña dijo otra cosa, pero yo creo que es un gobierno neoliberal. Pero vamos de vuelta al tema ganancias. Está bien, esto lo podemos charlar. No, pero es un poco lo mismo, porque no quiero escapar a la discusión. Discutir ganancias cuando se cae 10% el salario real, y cuando hay gente que se está quedando sin laburo, y cuando el propio Macri le pregunta a un periodista, ¿cómo hago para reactivar el consumo? Y bueno, pusiste el tarifazo, hay una inflación de 44%, los sueldos no se movieron, 30, 32, cuando mucho. ¿Y cómo hago para reactivar el consumo? Pero ponerle plata Kicillof, perdón, pero me está diciendo que pusieron un tarifazo como si ustedes no hubieran tenido nada que ver con la necesidad de hacer este ajuste tarifario después de 15 años de tarifa congelada. Pablo, no podemos seguir discutiendo de esto. No, pero eso también, perdona, y no quiero polemizar ni exagerar, pero quiero ser respetuoso. Te digo, cuando nosotros hicimos el aumento del gas de 2013, ¿te acordás? Sí. El aumento a mí me dijeron que ese era el tarifazo más grande de la historia, arriba del Rodrigazo. No sé si te acordás, tapa de diario. No, que te decían que eran peor que Rodrigazo, no recuerdo. Sí. No sé quién lo dijo. Tapa de Clarín, bueno. Pero no importa. Está bien. No importa, un aumento altísimo. Entonces a mí me acusaron como ministro, te digo, de haber subido las tarifas como nunca antes en la historia y de haberlas atrasado. Yo creo que había y esto es así porque es objetivo. Yo lo que te digo es que las empresas, por otro lado, en 12 años no fundieron. Si no, se hubieran ido. Son empresas privadas. Si fundís y te debe que poner plata todos los meses, te vas a tu casa. O sea que acá también hubo una desproporción en la discusión, pero además yo creo que nuestro criterio para las tarifas, que lo podemos discutir y podemos ponernos de acuerdo o no, y muchos piensan que está mal. Nuestro criterio era que se pudieran pagar, antes que nada. Creíamos que el subsidio, lo queremos todavía, y hubiera recursos para que haya mercado interno, consumo y crezca la economía. Para algunos eso es un desastre, populismo, no sé qué, prefieren darle un montón de plata a las empresas y esperar a ver si invierten. Este año yo creo que no invirtieron nada. Entonces, nosotros invertíamos a través del Estado, nos lo criticaban. Bueno, son visiones sí, son enfoques. Ahora, Axel, durante su gestión, y voy más atrás porque no es un tema de Axel Kicillof, el gobierno, el aumento, no aumento de mínimo no imponible, era un decretazo. Acá no había consulta legislativa, no había vamos a plantear esto en el Congreso, veamos qué opina la oposición. Acá no, acá era, señores, esto es así, no le gusta, el año que viene lo vemos de vuelta. E incluso a mí me ha tocado, antes de que usted sea ministro, ir a una pseudo conferencia de prensa donde estuvo su antecesor y nos llamaron para la conferencia de prensa donde se leyó un comunicado de 3 renglones con lo que era el aumento de mínimo no imponible de ese año y nos retiramos. Esa fue la conferencia de prensa y eso fue el anuncio y la discusión de la sociedad respecto al impuesto a las ganancias. Entonces, yo valoro como sociedad que el gobierno por lo menos haya planteado una discusión y no haya hecho un decretazo. Lo subió por decreto, dijo que lo iba a mandar al Parlamento en septiembre, dijo que después dijo que se iba a demorar, después dijo que pasaba para el año que viene, nunca lo mandó al Parlamento. Se vio forzado porque la oposición le dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay?
que antes pagaba 1 millón y ahora pagan 2 millones. Y Macri prometió que no iba a pagar nadie. Y a mí me pasó en campaña, Pablo, que esto no sé si encuadra en alguna figura legal, pero al menos yo creo que democrática, moral, todos los adjetivos que quieras ponerle. Yo en campaña recorría la ciudad de Buenos Aires, donde era candidato, y me crucé con mucha gente que me decía, yo a ustedes no los voy a votar por el impuesto a las ganancias. En cambio Macri me saca el impuesto a las ganancias. Llega al gobierno y duplica la cantidad de gente que paga el impuesto a las ganancias. ¿Por qué lo hace? Dice. Porque no tiene recursos. De hecho, el proyecto del oficialismo, la defensa que tenía era que no tenían plata, entonces la gente tenía que seguir pagando ganancias a pesar de que habían prometido... Yo creo que está claro que es una promesa de campaña incumplida y que fue irresponsable esa promesa. Eso no hay ninguna duda, yo no lo voy a defender a Macri. No digo eso, lo que digo es que, digamos, la moderación, prudencia o directamente el amarretismo que tenía el proyecto oficial para que pague mucho más gente impuesto a las ganancias, teóricamente era por el déficit fiscal. Entonces ellos decían no podemos hacer ese gasto. Ahora, cuando le perdonaron el impuesto a las mineras, no se discutió en el Congreso, no se dijo que había que ver si se podía, el pago a los buitres tampoco, las LEVAC, que va a salir 250.000 millones de pesos, tampoco. Entonces, y uno sigue, los ojeros, sacar bienes personales, todos los impuestos más progresivos, a los ricos, a las empresas los sacaron, y a los trabajadores, cuando hay que discutir 10.000 millones más, 15.000 millones más, fíjate que en el presupuesto, lo que votaron es perdonarle la deuda a las eléctricas por 19.000 millones de pesos, casi un mayor esfuerzo que el del pago adicional y impuesto a las ganancias que se plantea en nuestro proyecto con respecto al oficial. O sea que yo creo que han sido muy generosos con los sectores concentrados, con las empresas, que serán su marco de alianza, los sectores en los que ellos reposan, y además probablemente ellos piensen que dándole más plata a esos sectores va a haber mucha inversión y mucho crecimiento. Aquí hubo mucha fuga de capitales, esa es la verdad. Estamos hablando, quiero decir a la gente, con Axel Kicillof, fue ministro de Economía, actualmente es diputado de Frente para la Victoria, y fue una de las voces más escuchadas ayer, ¿no?, en el debate legislativo. Le quiero plantear, Axel, algunas... Pero miren, Pablo, yo creo que lo que está percibiendo la gente, más allá de que no pega una, el gobierno con sus predicciones, este año íbamos a crecer 1%, este año la inflación iba a ser 20%, este año iba a bajar el déficit fiscal. Yo sé que algunos de los economistas, supongo que vos también, se preocupan mucho porque no crezca el déficit fiscal. Bueno, va a crecer como un punto del producto. Con respecto al déficit fiscal, que teóricamente nosotros dejamos que era infinito, pero que ahora ellos reconocieron que era 4,2, y hoy están hablando los consultores de 5 puntos de déficit. O sea, que subió el déficit fiscal por perdonarle impuestos a los más ricos y por generar una recesión. Yo le quiero preguntar eso justamente. Otro de mis comentarios de ayer por redes sociales, ¿no?, que reitero, no es relevante, pero me sirve como para plantear algunos temas. No, pero es tu opinión. Es una opinión. Sí, tu opinión. Entonces yo planteo casi un ping-pong, digamos, sobre algunos temas. Oposición advierte que aumento de la deuda es explosivo, pero insiste con proyectos para aumentar gastos sin recursos. ¿En qué quedamos? No, nosotros lo que hicimos fue de alguna manera corregir o intentar corregir la desviación que ha tenido la política de recaudación de Macri, que consiste en perdonarle impuestos a los más ricos y seguir cobrándoselo a los más pobres. Porque es eso lo que ha hecho durante todo este año. Empieza el año, no consulta, no hay cabildeo, no hay preocupación de la prensa, y levanta todas las retenciones. Tú vas a decir, bueno, pero las retenciones sabía que levanta... Bueno, sí, pero devaluaron un 60%, que son sectores exportadores. O sea que tuvieron el 60% más las retenciones. Y ahí no hay prudencia fiscal. Ahí dale que va. Lo mismo el blanqueo. ¿Para qué entrenar el blanqueo? Ahora en Argentina, si no fuera porque nosotros planteamos que no podía, y bueno, y algunos sectores de la oposición acompañaron el oficialismo en muchos de estos proyectos. Pero ustedes hicieron un blanqueo gratis, Axel. Pero era gratis, no, ahora por lo menos le cobran un impuesto al blanqueo. No, pero levantaron para siempre el impuesto a los bienes personales. Argentina es casi un paraíso fiscal, están convirtiéndose. Una cosa, estoy de acuerdo que yo no discutí que quisieran hacer un blanqueo. Lo que digo es que además reducen el impuesto a los bienes personales, y en el planteo del gobierno desaparecía. El impuesto es para que entienda todo el mundo. Hay un impuesto que es el más progresivo de todos, que es a la riqueza material que tienen acumulada las grandes fortunas y los que más tienen.
Bueno, esos bienes personales. Los sacaron y ahí no hubo toda una discusión, qué poca prudencia fiscal, cómo vamos a hacer para recaudar. O sea, cuando es a los ricos, generosidad. Cuando se piensa en la gente, y bueno, ahí empieza, ¿no? 10.000... Pero, Axel, para usted el impuesto a los bienes personales es el más progresivo que hay en Argentina. El impuesto a los bienes personales es un impuesto muy progresivo, sí, por supuesto. Claro, no, yo no opino igual. Yo creo que el impuesto... Una casa en Miami que nunca pagó nada, que la pone adentro, la declara y después no va a pagar ningún impuesto por su riqueza. Es raro. Entonces, y no pasa en ningún país del mundo, Mirá Piketty y todas las discusiones eso tienen que ver con grabar las grandes fortunas, que son cada vez más grandes y cada vez más concentradas. No, yo creo que el impuesto, el impuesto más progresivo es el impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, ahí es donde hay que aplicarlo, que justamente lo que planteaba el proyecto del gobierno, hacerlo progresivo. Eso era lo que defendíamos nosotros contra Macri, que quería sacarlo. Pero entonces sacó el de la fortuna y cada vez le cobra más ganancias. Yo, sinceramente, te digo que acá me parece que eso es además lo que está fallando en el programa económico. Está fallando en el programa económico porque el programa económico está fallando en todos sus pronósticos. Lo critican por un lado, lo critican por el otro. Todos los cuadros de fútbol lo critican. ¿Pero por qué? Porque hay inconsistencias graves, porque hay objetivos diversos y porque hay una tendencia muy clara, no sé si por el marco de alianzas en la campaña, de los que forman, porque en algún momento uno dice, bueno, hay lobby sobre el gobierno. No, ahora le han dado los ministerios a los sectores que de la economía, digamos, más concentrada. Entonces, vos decís, ¿y qué empieza a pasar? Que para esos sectores, generosidad, todas medidas de apoyo, de estímulo, qué sé yo, para los pequeños y medianos, para la industria nacional, nada, apertura de las importaciones. ¿Por qué entran 200.000 heladeras? ¿Qué sentido tiene? Ahora, que no se hablando de la industria nacional, ayer estuve con Rubén Cherniakhovsky, sí, presidente de Newsan. Fíjese lo que dijo Cherniakhovsky, ¿no? Vivimos muchos años de carnaval, pero no era sostenible en el tiempo. El propio gran beneficiado de la política kirchnerista, número uno, el tipo que más plata ganó, dice, es un carnaval. Bueno, él vivió un carnaval, no sé lo demás, ¿no? Dijo, siempre se quejaba de que no le alcanzaba, de que estaba invirtiendo mucho, y bueno... Ahora dice que fue un carnaval. Han hecho mucha inversión, no sé si se refería a su propia industria, porque es una... No, se refería al consumo. De Cherniakhovsky el año pasado, del anterior, reuniones que hemos tenido con los sectores productores de electrónica y los de Tierra del Fuego, y no hablaban de un carnaval, hablaban de que estaba complicado, de que el tipo de cambio, de que las importaciones, de que las dejáis, eran todas complicaciones, no era un carnaval. Un carnaval es... bueno, yo dice que vivían en el mejor de los mundos porque tenía la economía cerrada, el dólar estaba planchado artificialmente, tasas negativas artificiales, y con eso la gente compraba hasta que, bueno, al momento dijo, muchacho, no va más. Hay 200 notas de diario que muestran que el año pasado y el anterior ese empresario y su sector estaban muy preocupados, se quejaban. Bueno, en 2014 ni hablar. O sea que siempre se quejan. Se quejan siempre. No, pero por eso te digo que me sorprende. Nunca dicen que viven un carnaval los empresarios. Yo la verdad que la primera vez que lo escucho voy a prestar atención a las declaraciones. Ahora, sinceramente, nuestra política de reindustrialización del país, y sí, evidentemente, si vos querés, mira, salvando las distancias, en Estados Unidos hay... Bueno, Trump ha dicho, más allá de todas las demás cosas que ha dicho, que uno señala como que son de expulsión de extranjeros, xenófobas, lo que sea, pero lo que ha dicho es, miren, ahora la etiquetita esta, Made in USA, que era lo más normal en Estados Unidos, no existe más, ahora dice Made in China, Made in Vietnam, entonces... ¿Qué dice? Nos hemos desindustrializado. ¿Cómo vamos a hacer para industrializarnos? Poner un arancel del 35% a los productos chinos. Cerrar la economía. ¿Para qué? Para que crezca la industria. En Argentina, un país, digamos, subdesarrollado... No, en Estados Unidos. La verdad que es para reindustrializar el país, y sí, hay que generar condiciones, y el mercado interno es una gran herramienta de industrialización. Y el mercado regional también. Por eso preocupa que Macri esté, o que uno observe, que Macri estaba buscando el Tratado de Libre Comercio Transpacífico, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, por sobre el Mercosur. Eso no va a desindustrializar. Es su visión de la economía, lo oculta, pero es. Y yo creo que eso nunca anduvo y ha hecho mucho daño. Además deja un montón de gente en la calle. No es un milagro lo que pasó. Vos abrís la economía, ponés la tasa de interés, generando un negocio financiero más alta que cualquier rentabilidad productiva. Al mismo tiempo bajar los salarios reales, que yo creo que ellos piensan que está bueno bajar los salarios reales, que la gente no pueda comprar
más cosas porque cree que si los salarios reales son altos, nosotros no podemos competir con el mundo. Bueno, pero el planteo del gobierno en realidad es hay que bajar la inflación para que los salarios reales crezcan, cosa que ustedes no hicieron en 10 años, ¿no? Tuvieron inflación de niveles altísimos. Agarrá los índices de ellos, duplicaron la inflación en un año porque devaluaron un montón y dejaron nada más piedra libre con los precios, no cuidaron a la gente. Así no van a subir los salarios reales, no son mecanismos de Adam Smith, de libre mercado. Vos ponías que éramos compañeros en la facultad. La verdad es que eso no funciona acá, no es así. Y cuando lo tratás de hacer, se terminan enriqueciendo, fugando capitales, no es porque sean malos tampoco. El propio gobierno no puede decir cuál va a ser el tipo de cambio a fin de año, se le mueve, va, sube la tasa, baja la tasa, es todo errático y te ponen en los diarios. El Ministerio de Economía obligó al Banco Central a bajar la tasa, lo obligó a subirla. No hay consistencia, no hay una política económica y por detrás una ideología neoliberal que nos va a llevar al fracaso de nuevo, es clarísimo. Ojalá que no, ojalá que no. No, por eso, si lo que pasa... y es lo que hemos hecho, porque mira, el presidente preguntaba, ¿cómo se puede hacer para que suba el consumo? Y bueno, si vos le cobras impuesto a las ganancias a sectores que no pueden pagar las tarifas, no pueden pagar llegar a fin de mes, no se pueden ir de vacaciones, ¿qué consumo va a haber? Si han llegado 2 millones de personas los que pagan el impuesto a las ganancias. La coherencia nuestra es que nosotros creemos que aproximadamente el 10% que más gana tiene que pagar. Y es lo que ahora pusimos en la ley. Ustedes decían, pero ustedes actualizaban por decreto y ahora piden actualización automática. Mira, yo no tengo que fundamentar que nuestro gobierno tenía una orientación a favor de los sectores populares, de los vulnerables, de los trabajadores. Nos han tachado de populistas, de vaya a saber qué barbaridad. Entonces, con un gobierno con esa orientación, pues decís, está bien que el impuesto, que el mínimo no imponible sea un instrumento para fijarlo, y bueno, también hemos tenido conflictos, lo digo, con ciertos sectores de los trabajadores que les hubiera gustado que el mínimo no imponible se moviera más rápidamente, o no pagar un impuesto, o cambiar las escalas. Lo tuvimos, pero nuestra tendencia, nuestra orientación ha sido siempre ponerle recursos a los sectores populares que viven mejor, que tienen más empleo, a los trabajadores que tienen más dignidad, que tienen mejores salarios, y eso además lo tomamos como un instrumento de desarrollo. Después podemos discutir si salió perfecto, que nada sale perfecto, qué faltó, qué hicimos rápido, lento. Para un sector de la sociedad, Axel, eso es un claro síntoma de populismo, es decir, le doy a la gente tarifas regaladas porque no las puede pagar, le pongo tasas 10 puntos negativas para que pueda consumir, estamos todos recontentos, las reservas del Banco Central se quedan en cero, la inflación la tenemos al 35%, necesitamos que el Banco Central emita para pagar ese carnaval al que aludía Chernyshkovsky, y estamos todos fenómenos, pero... y nunca nadie paga ninguna consecuencia, y la deuda le hago una quita del 70%, y estamos fenómenos. No, pero todo eso que decís no concuerdo, pero no sé por dónde empezar. Vamos despacito, si me permitís. Sí, por favor. Punto 1. El año pasado la inflación, medida por Patricia Bullrich, que antes ahora es especialista en seguridad, pero antes era especialista en estadística, y medía la inflación todos los meses. Cuando nosotros nos fuimos daba 20. No medía la inflación, tenía una cantidad de consultoras que medían la inflación. Está bien, está claro. Perfecto. Está claro, la medía de esa manera y la anunciaba. Bueno, ¿qué le daba? 20, y ahora le da 40, la misma medida da 40, la duplicaron. La reserva, bueno, tomaron 40.000 millones de dólares, y las reservas crecieron, nos fuimos nosotros, eran 25.000, habrán crecido como mucho 10.000 en base a deuda. No sé qué sentido tiene eso, deuda de corto plazo además. No, dejá. Y además, en el medio de eso, generan 200.000 despidos, caída del salario real. La verdad que no arreglaron nada. La verdad que aplicaron neoliberalismo mal aplicado además. Y yo creo que eso es porque es un gobierno que no tiene la capacidad para establecer un programa económico con el que de todas maneras yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que plantear que hubo 40% de inflación, o sea, usted fue ministro de Economía, no se puede desentender que hay muchos puntos de desinflación relacionados con políticas heredadas desde mi punto de vista. Evaluaron 60% porque había atraso cambiario, y hoy lees todos los diarios, y el otro día leí un diario, creo que era El Cronista, que dice que hay tanto atraso cambiario como cuando estábamos nosotros, hace un índice multilateral. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Devaluaron para sacar teóricamente a la Argentina un atraso cambiario,
y ahora hay el mismo atraso cambiario, nada más que en el medio nos comimos 40 puntos de inflación. Y pasó parecido a lo de ustedes en los mismos. Lo que pasa es que sucedió... Bueno, pero no me cambies el argumento. Pero sucedió. Bien, pero entonces era mi herencia de mi herencia. No, yo creo que acá hay una política económica equivocada. Probablemente no nos pongamos de acuerdo, pero yo tengo esa creencia y además tengo la certeza de que no están pensando en los que menos tienen y no están pensando ni siquiera en los que lo votaron para la revolución de la alegría, para vivir mejor. No está pensando en unos poquitos sectores, porque Paul Singer sí está festejando. Le pagaron rapidísimo con un arreglo que habrá que ver, porque lo que yo vi vino escrito a mano, parte de los acuerdos, le pagamos hasta los abogados a Paul Singer, una cosa humillante. Después tomaron una política exterior que tenía que ver con que la canciller quería ser secretaria general de Naciones Unidas, que no salió, pero en el medio hicimos algo, le permitimos a los británicos explotar el petróleo de Malvinas, en el medio tratamos de sumarnos al ALCA, digamos, al Acuerdo Transpacífico, en contra del Mercosur. Bueno, todos errores. Y eso no tiene... estamos hablando de visiones ideológicas, está claro, esto más allá de las cuestiones técnicas, y son respetables. Yo no quiero ponerme extremo, pero Lavagna decía, este programa se parece al de Martínez de Oz y al de Cavallo. Y la verdad que no hay que ser Einstein ni premio Nobel de Economía. El programa de abrir la economía, de la liberalización financiera, de las tasas de interés altas en pesos y el negocio financiero en dólares, la bicicleta, porque hay una bicicleta descomunal, el tema de la LEVAC, el tema del tarifazo, el tema de la caída del salario real. Sí, es un programa económico distinto, lo que pasa es que nunca anduvo. Que me cuenten cuándo anduvo, y si querían corregir... Pero el anterior tampoco anduvo, Axel, entonces no sé, tenemos que buscar otra cosa, porque tuvimos 5 años de estancamiento total de la economía. No es verdad, mirá el TIPA. Se crearon, todos los años se crearon puestos de trabajo y ahora perdimos 200.000. Es mentira eso. Pero mirá el TIPA, está colgado en el Ministerio de Trabajo. Entra ahora, la hicieron de nuevo, es lo que yo te digo. Es mentira. No se perdieron puestos de trabajo en los últimos 5 años. La economía el último año creció 2,5%. Bueno, además el sector público pasó de 2 millones a 4 millones de personas, ¿no? Pero ellos echaron 60.000 y tomaron 70.000, si no me equivoco. Tienen más empleados públicos que nosotros, lo leí en un diario. Exacto, sí, total. Pero no, que yo no estoy diciendo que ahora no suceda, pero digo... Hacen todo mal, pero hacen todo mal. Ni siquiera pueden corregir lo que ellos estaban marcando, por caso de ganancia. El tema de la renta financiera, otro tema que por ahí nos compete puntualmente, porque es un programa muy ligado a la cuestión del mercado. Sí. ¿Cuál es la explicación para la renta financiera? Digamos, planteo este caso y después quiero que me expliques exactamente cómo salió el impuesto en esta media sanción. Hago un plazo fijo, me pagan 18%. Independientemente del monto, 18% me pagan. Hoy el banco por un plazo fijo, 30 días, 18%. Ese plazo fijo, olvídate del monto, ¿debe estar grabado por renta financiera? Mirá, nosotros creemos que los pequeños plazos fijos no, los grandes sí. ¿Por qué? ¿Cuál? A partir de 1,5 millones de pesos. ¿Eso para persona física? A partir de 1 millón, sí, para persona, porque esto era persona física. ¿Cuál es el argumento, Axel, de ese impuesto? ¿Cuál sería la explicación detrás de ese argumento? Nosotros... Tiene que ver con esta cuestión, tiene que ver con que este año ha habido, para empezar, una ganancia financiera muy alta, mucho más alta que cualquier ganancia productiva, con lo cual lo que se está presentando es una situación donde el gobierno dice, yo no le puedo reducir el pago, la carga tributaria a los laburantes, pues no tengo recursos. Nosotros le dijimos, bueno, tomalo del sector que gana un montón. Y me parece que es ese criterio. Si vos me preguntás, pero ya lo ganó. Mismo las mineras, Macri saca las retenciones a mineras, ¿no? A principio de año. Y ahora dice que no le alcanza la plata para el impuesto a la ganancia. Bueno, póngale las retenciones a mineras. Fijemos prioridades. Porque además dice claramente, todo el gobierno ahora dice que hay que reactivar el consumo y la obra pública. Y bueno, pero si quieren reactivar el consumo tienen que permitir que la gente llegue a fin de mes. Además de la cuestión inmunitaria, de los despidos, además de la cuestión... ¿De cuánto sería, Axel, el impuesto a la renta financiera? ¿Cuál es el impuesto? Nosotros estamos planteando sobre los plazos fijos arriba, la recaudación se estima entre las LEVAC y los plazos fijos 15.000 millones de pesos, en eso se estima, o sea que ha sido un año que tuvo una rentabilidad, te digo, solo las LEVAC
están generando una ganancia de 250.000 este año. Pero las empresas ya están grabadas para el SLEBAC, ¿no? ¿Esto sería para personas físicas? No, para personas físicas, sí. Esto es todo para personas físicas. Ajá. Está bien. Yo creo que lo mismo el juego. En el caso de... nosotros lo que estamos haciendo es que cuando nos acusan de que le generamos un agujero en el déficit, lo que estamos diciendo es mecanismos alternativos al financiamiento. Por supuesto que yo creo que lo que está haciendo el gobierno, lo que hizo, no solo es equivocado, sino que no funcionó. Entonces debería revertir la política económica, pero te indico de nuevo, si vos lo llamás populismo, o otros lo llaman populismo, sí. Yo lo que digo es que durante estos años nosotros le hemos prestado mucha atención a que los sectores sociales más desfavorecidos y a los trabajadores tengan mejoras permanentes en sus condiciones de vida, lo cual ha permitido también desarrollar un mercado interno y lo cual ha permitido generar bastante industria nacional, que faltó muchísimo, porque en tren de autocrítica faltó en industria nacional, faltó en integración regional, son temas que obviamente son muy costosos y muy complejos, pero es nuestro programa para la Argentina. Queremos una Argentina con industria. Ahora lo que está haciendo el gobierno es diciendo todo eso es ineficiente, tener que reconvertirse o cerrarse. Argentina solo se puede dedicar a la producción agropecuaria, pero y en la provincia de Buenos Aires y a las cuestiones financieras, no en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay mucho lugar para plantar soja en el conurbano, o sea que no sé a qué quiere que se dediquen todos los que eran trabajadores industriales. Eso ha subido fuertemente. Axel, yo como comentario final y lo comparto contigo, no es que voy a hacer digamos que yo voy a querer tener la última palabra en esta charla. Digo algo por ahí más general de todo lo que estamos hablando, que es un mal de la Argentina, no de ahora, ni del gobierno de ustedes, ni de hace 15 años, de hace 40 años, que es gastar siempre por encima de lo que el país puede producir y de los recursos que tiene. Le pasó a ustedes, le está pasando al gobierno de Macri, antes le había pasado a Menem, en el medio le pasó, o sea, no es un problema ni de Cristina, ni de Axel, ni de Macri, también es un problema generalizado. Y nunca nos terminamos de poner las pilas. Viste que en tu casa vos también te debe pasar que tenés un ingreso y decís, bueno, ¿hasta cuánto tiramos? Y en tu casa no tenés mucha más alternativa. ¿Te alcanza o no te alcanza? Más allá de alguna tarjeta o algún crédito. Con el país es como que estos límites no están tan claros. Siempre parece que podemos forzar un poquito más la máquina, hasta que después nos damos cuenta de un palazo que esto no es posible. Y me da la sensación que otra vez estamos dentro de esa lógica. Lo estuvimos durante el gobierno de Cristina desde mi punto de vista y esto se mantiene. Y nadie se quiere hacer cargo de esto. Nadie se quiere hacer cargo de que no alcanza la plata, de que vivimos sobregirados, por encima, o sea, lo que no queremos hacer en nuestra casa, lo que vos no querés hacer en tu casa y yo no quiero hacer en la mía, lo hacemos a nivel de país. ¿Por qué no podemos salir de esa lógica? Mira, Pablo, nosotros durante los 12 años de mandato, la gran mayoría de los años tuvimos superávit fiscal. Los años que empezamos a tener déficit fiscal, que como te digo, el más alto, el último, es 4,2, mucho menos del que va a generar este gobierno este año y probablemente el que viene, no lo financiamos con endeudamiento externo y además entendimos que estábamos desde 2008 en una recesión mundial, con complejidad sobre todo 2014-2015 en Brasil, nuestro principal socio comercial. Yo soy keynesiano, no creo que transitoriamente sea lógico que si hay problemas externos graves vos no podés hacer política anticíclica, más allá de que la cuestión energética, que la empezamos a revertir muy fuerte desde 2012 con YPF, nos generaba buena parte del déficit, que es lo que muchos llaman subsidios, que para nosotros era importación de combustible de un 10% de la energía que necesitaba la Argentina, hubo que importarla, cosa que empezamos a revertir con YPF y empezó a reducirse. O sea que yo creo que nosotros no hicimos eso. Y me da la impresión de que si vos mirás todo el gobierno, mirás nuestros números, puedes decir en los últimos años asociados a una crisis y a la cuestión del pago de la energía. Industrializar la Argentina para nosotros es un objetivo que no tiene que ver, digamos, con una cuestión metafísica. Muy claro, si no, no es empleo para la gente. Pero Axel, ¿por qué entregaron el gobierno con casi 30% de pobreza si estábamos industrializados y con todas estas medidas? Bueno, pero entonces éramos un populismo que repartió un montón, pero vos decís, yo te digo mi opinión sobre esa cuestión. Lo dije cuando lo hacía la UCA. Para mí esa estadística está mal. Está re mal. Y la del gobierno también, o sea, la del INDEC también. Sí, pero porque cambió la metodología, todavía no lo puedo explicar.
Todavía no puedo explicar qué hizo con la metodología, pero bueno, digamos, y además es pobreza por ingreso. Pero no quiero ponerme con ese tema, que sé que es pringoso y que... Eso sí, es para otro día, Sí, podemos hablarlo otro día. Sí, obvio. Y tengo mucho para decir, pero no los quiero aburrir. Lo que yo digo es que nos dicen que le dábamos... indudablemente, mira, con 3 millones de nuevos jubilados, 3.700.000 que cobra la UH, un desempleo que pasó del 25 a poner el número que quiera, pero mucho menos de la mitad. Y bueno, la verdad que hubo inclusión social. Si vos me decís, alcanzó para terminar con todos los fenómenos de una economía dependiente del mundo latinoamericano, subdesarrollado, no alcanzó, pero había que seguir por ese camino. Y yo comparto con vos, no con irresponsabilidad, sino con un programa, digamos, político y económico, de inclusión social, de crecimiento, de industrialización, viable. Para vos no era viable o era muy desenfrenado. Bueno, vos tomás el kirchnerismo, tuvimos superávit muchos años, después cuando vino la crisis se complicó y lo empezamos a mejorar, y con la inflación, pero tomamos otras medidas que no eran ortodoxas. Yo te digo, el neoliberalismo no va a generar ni más inclusión, ni menos déficit, ni mejores condiciones de vida, y menos todavía industria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este gobierno? Si no puede lograr nada de lo que dijo en campaña y no queda claridad, absolutamente claridad de cuál es el perfil que le quiere dar a la Argentina. Nosotros sí pensamos en la gente y hicimos lo mejor que pudimos. La verdad que obviamente es perfectible y obviamente que nosotros mismos estábamos todo el tiempo tomando medidas nuevas. Mira, cuando fue la devaluación de 2014, como decís, hicimos el Procrear, el Progresar, el Hora 2, el Subbeneficios, el Precios Cuidados, todos programas que el gobierno ahora, que dice querer cambiar todo, no los puede sacar, los desvirtuó, pero no los puede sacar, pues son programas que fueron efectivos. O sea que yo creo que hay que aplicar creatividad y pensar en la gente. Después te puede salir mejor, peor, las condiciones pueden ser más favorables, menos favorables, pero me parece que este gobierno piensa más en los ricos, en las empresas, en la integración, digamos, lo que ellos llaman volver al mundo, que es abrir nuestra economía y desindustrializarla. Axel Marcelo Farlac, una sola más, le pido una reflexión política respecto de lo que fue este acuerdo de ayer. Para el gobierno esto es la reunificación del peronismo, están así, es un paso en esa dirección, ¿cómo lo interpreta usted? Mira, a mí me parece que si vos tomás el Congreso Nacional, la composición, uno por uno, los diputados, incluso el bloque Cambiemos, y no hay muchos neoliberales. La verdad que es mayoría, somos mayoría los que provenimos de fuerzas políticas que tienen una gran raigambre en lo que sería el movimiento popular, incluso en el radicalismo. Digamos que si vos mirás la política económica de Alfonsín, etcétera, no es esta, es otra cosa distinta. Entonces lo que a mí me parece es que hay un Congreso donde la mayoría no comulga con el plan, para mí la agenda oculta del gobierno de Macri, porque no dice somos neoliberales, como decía un Caballo, como se decía en otros periodos de la Argentina, pero están haciendo eso. Entonces eso está generando mucha incomodidad en el Congreso y va conformando una oposición que sobre todo tiene divergencias muy claras en qué es lo que está haciendo Macri con las decisiones que va tomando. Entonces lo raro era que algunos sectores de esa oposición le acompañaran muchas de las medidas que nosotros consideramos neoliberales, pero no para está este problema, no para ponerle palos en la rueda, sino porque Macri dice voy a sacar el impuesto a la ganancia, después le pone más gente, dice vamos a integrarnos al mundo, le paga cualquier cosa a los fondos buitres, vamos a mejorar la obra pública y va a un convenio público-privado que es la privatización de todo el sector de obra del Estado. ¿Pero usted le ve proyección, digamos, a esta unificación que por lo menos en este caso se ha dado del peronismo? Y sería lo más razonable, porque la verdad que hay mucho acuerdo entre los sectores de la oposición y bueno, y lo que dijo Lavagna el otro día también, que yo vengo diciendo desde diciembre, no para ponerle copyright, pero cuando vi que liberalizó las finanzas, empezó a abrir las importaciones, hizo una devaluación que no la compensó de ninguna manera, cayó el salario y dijeron bueno, está bien porque era muy alto, y mi opinión era esa. Entonces no sé políticamente cómo va a terminar saldando en términos de electorales o de fuerza política. Lo que sí veo es que a nivel parlamentario la verdad que si sigue trayendo leyes neoliberales va a ser muy difícil conseguir un acompañamiento como el que había tenido. Axel Kicillof, gracias por esta entrevista. Disculpame que tuvimos un montón de tiempo al aire, la verdad.